Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contestando a esta última pregunta, imagino que estarás un poco nervioso, un poco nerviosa, en gran parte por no saber cuándo va a ser el examen, porque a día de hoy, aunque hay algunos indicios, a mi juicio, malinterpretados en general, ¿vale? Eso lo vamos a comentar. En realidad no tenemos ni idea, dentro de una horquilla de meses muy amplia, de cuándo será el examen de administrativo, turno libre y, bueno, administrativo y auxiliares, tanto en turno libre como en promoción interna. Bien, ayer me llegó iba a decir un chivatazo, no es un chivatazo, simplemente me llegó una pista, pero es una pista relativamente recóndita, pero que pienso que puede arrojar luz y hasta me atrevería a decir que algo de esperanza sobre todo este tema de las fechas. Antes de entrar a comentar nada en concreto, no obstante, me gustaría dejar claro que, por favor, todo lo que voy a decir, lo voy a ir recalcando, lo voy a ir comentando, se tome con cautela. O sea, esto es una pista, pero una pista en un ámbito en el que todo es muy movedizo y en el que, bueno, no sabemos del todo nunca a qué atenernos. Pero bueno, voy a intentar, al menos siempre lo intento en este tipo de vídeos, tratar los datos con objetividad para que seas tú mismo, seas tú misma quien, digamos, elucubre y pueda hacerse una idea de más o menos su propia composición de lugar. Bien, básicamente en este vídeo vamos a hacer tres cosas. Por un lado voy a rebatir lo que veo que está siendo la corriente de opinión preponderante en cuanto al tema de la fecha, es decir, me consta que hay una idea general de cuándo va a ser el examen a propósito de una nota que hay en el INAP. Voy a comentarla, voy a dar, en ese sentido sí que voy a dar mi opinión, pero cuando dé mi opinión lo voy a remarcar. Luego vamos a retomar lo que vimos cuando hicimos el vídeo de la convocatoria, cuando analizamos los plazos y demás cuestiones que se nos planteaban en ese vídeo, un poco por sentar las bases o por refrescar en qué punto estamos de verdad en cuanto a fechas y en cuanto a plazos y la horquilla que tenemos a día de hoy, la horquilla de meses entre los cuales podría de verdad cuadrar el examen. Y por último, en la parte final, veremos esta pista que me ha pasado este alumno, que es un alumno nuestro, por cierto, bastante contento con los contenidos, dicho sea de paso, y amablemente nos ha pasado esto. Me parece que es muy interesante para comentarlo y también, bueno, lo lanzamos y siempre la inteligencia colectiva es mejor, en el sentido de que, pues a lo mejor alguien tiene más información o puede darnos algo que a mí se me esté pasando. Ya digo, por favor, cautela, que sé y lo entiendo que todo lo que tiene que ver con fechas de examen genera mucha, digamos, acelera demasiado el pensamiento, por no decirlo de otra manera. Vamos a tomárnoslo con calma. Y bien, aunque todo esto nos va a llevar a hablar de un plazo o de una posible fecha o un punto a partir del cual, quiero dejar claro que si yo, o sea, igual que voy a decir una cosa, digo la contraria antes de decir lo que voy a decir. ¿Me explico? O sea, yo si estuviese en la oposición, y esto es algo que le digo a todos mis alumnos, si estuviese en la oposición, yo estaría estudiando como si el examen fuese a ser para noviembre. Y con esto entro a hablar de lo primero que dije y al mismo tiempo en parte a llevarme la contraria. Bien, a día de hoy, de algún modo, lo puedo entender en el marco del nerviosismo, prima la idea de que el examen va a ser en noviembre. Entre otras cosas, por esta nota de aquí, ¿vale? Esta es una nota que tenemos, por esta frase que aparece en una nota del INAP, ahora te diré dónde localizarla. Los exámenes para los procesos selectivos que se convocan el viernes 28 de mayo, los que se convocaron a final de mayo, arrancarán en el mes de noviembre. Mucha gente, o bastante gente, o la gente de vez en cuando con la que yo me topo hablando de ese tema, interpreta esto como que los exámenes van a ser en noviembre. Esto no dice eso para nada. O sea, dice que no va a ser antes de noviembre. Pero eso, y sobre todo en el ámbito de los plazos para función pública, exámenes y demás,
entre eso y que vayan a ser en noviembre hay un abismo, ¿vale? Tengamos en cuenta, aparte de que, aunque en función pública nunca sabemos, siempre es bastante ambiguo y demás, si sabemos algo, el hecho histórico, la tendencia histórica, por así decirlo, es que tienden a la dilación. No tienden a hacerlo más, no nos pillan, digamos, antes de lo esperado, sino que suele ser después. Pero bueno, por matizar esto, antes, bueno, simplemente un momento, antes de eso, comentar que esto está en la página del INAP, ¿vale? Entramos en selección y la nota de la que estoy hablando está aquí, ¿vale? Nota informativa sobre la publicación de la convocatoria. Es esta nota informativa, que en verdad era una nota de prensa, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que esa nota se refiere a todos los procesos selectivos que se convocaron, o sea, todos estos procesos. Aquí hay muchísimos procesos selectivos, cada uno con sus exámenes, ¿vale? Nos está diciendo que a partir de noviembre, pero no quiere decir que sea en noviembre. O sea, puede ser en noviembre, pero no nos dice que sea en noviembre, ¿vale? O sea, que asumir que sea en noviembre me parece que es malinterpretar esto, ¿vale? Más allá, insisto, de que si estás estudiando y te estás preparando, lógicamente te tienes que poner en lo peor. O sea, ojo, que quiero que quede esto claro. Una cosa es la interpretación certera de las notas y de la información de la que disponemos, y otra cosa es cómo debes planificarte. Son dos cosas distintas. Tú debes planificarte como si el examen fuera a ser pasado mañana, en cierto sentido. ¿Me explico? Pero vamos a poner los puntos sobre las IES con respecto a los plazos que de verdad tenemos. Luego ya cada uno que se organice como quiera y haga la lectura que quiera. Eso es otro tema, ¿vale? Bien, dicho esto, que es lo primero que quería hacer, aclarar o dar mi punto de vista. Esto es bastante, bueno, es subjetivo, pero no al mismo tiempo. Lo que está diciendo aquí es que los exámenes arrancarán en el mes de noviembre, pero no tiene, o sea, puede no haber ningún examen en noviembre en realidad. Pueden ser, yo qué sé. Vale. Dicho esto, vamos a volver a la convocatoria, al texto. Sobre esto, insisto, tenemos un vídeo en el que, creo que el mismo día incluso, o el día después, comentamos y desgranamos los puntos más importantes. Aquí voy a repetir algunas de las cosas, pero vamos a recuperarlas un poco para tener la composición del lugar que necesitamos para luego ver lo que quiero que veamos, ¿vale? Esa pista que nos ha llegado y que pienso que es bastante... bueno, ya llegaremos. A ver, ¿cuándo supuestamente, según la convocatoria, deberíamos saber la fecha del examen? Pues bien, tenemos que, al cabo de un mes, expirado el plazo para la presentación de solicitudes, que si no recuerdo mal fue el 25 de junio o por ahí, el 20 y pico de junio, vamos a decir, ¿no? A partir de un mes nos sale la lista de admitidos y excluidos con el lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios. O sea, en nuestro caso, cuando digo nuestro caso, auxiliares y administrativos, examen único, la fecha del examen y punto. Cualquiera diría, bueno, pues entonces estamos a 19 de julio, pues ya estará al caer. Para nada, porque tenemos aquí esto de que, en atención al elevado número de plazas ofertadas y el número previsto de solicitudes, se amplía el citado plazo en un mes, con lo cual ya son 2 meses, con lo cual ya supuestamente nos iríamos a agosto, pero tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos aquí abajo que agosto se declara inhábil a efectos del cómputo de plazos en las pruebas selectivas de la presente convocatoria, es decir, de todas las pruebas selectivas, agosto es inhábil, con lo cual ya no van a salir en agosto, sino que, bueno, tienen de margen hasta septiembre. Vale. Presumiblemente, o podemos entender que hasta septiembre, podría ser antes, en un momento dado, pero ya estamos finalizando julio, agosto no va a contar, con lo cual lo más seguro es que hasta septiembre no sepamos fecha de examen. ¿Vale? O sea, esto es la primera cosa así que podemos decir. Con lo cual, este es un poco el plano, un poco la dimensión temporal en la que nos estamos moviendo ahora
que tendríamos de verdadera incertidumbre hasta tener algo de más o menos no, de verdad ya firme, ¿no? Vale, otra cosa que quiero comentar, porque esto, como verás, es muy importante para entender luego la pista en cuestión, que los ejercicios de los procesos selectivos para el ingreso libre y para la estabilización, ¿vale? O sea, quiero recalcar esto de aquí, esto es lo importante para la estabilización de empleo temporal, ya veremos por qué es importante, se celebrarán el mismo día y la misma hora, es decir, turno libre y estabilización, mismo día y misma hora para auxiliares y administrativos. Vale, eso es otro cabo que dejamos por ahora suelto, luego retomaremos cuando veamos esta parte final. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta, la otra pista de que disponíamos a día de hoy, era el plazo que se daba la administración para la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición, ¿vale? O sea, el primer ejercicio, nos dice que se celebrará en un plazo máximo de 4 meses contados a partir de la publicación de esta convocatoria. Estamos hablando de finalísimos de mayo, supuestamente 4 meses se darían para la celebración de lo que sería el primer examen, ¿vale? Primer ejercicio, en nuestro caso, el único. ¿Qué pasa? Esto en verdad no nos va a decir nada porque, como ya vimos, tenemos que este plazo de 4 meses se amplía 4 meses más. Con lo cual, en verdad, lo que nos está diciendo la convocatoria, que tenemos, o que tiene la administración, mejor dicho, 4 meses, más 4 meses, más el mes de agosto, porque es inhábil. Ya lo vimos en ese vídeo que tenían 9 meses para la celebración del primer examen. ¿Vale? Primero, en nuestro caso, y único. Vale. Ya hemos recordado lo que quería que recordásemos. Ahora vamos a la pista. Bien. La pista está aquí. Esto es algo que me pasó este chico, JM, y está aquí. Este chaval me comentó, y pienso que es una cosa que yo también recomiendo, que me parece muy buena idea. Estaba estudiando los derechos de los funcionarios. Uno de los derechos era el de la formación, ¿no? Y entonces se puso a indagar los cursos que daba el INAP, ¿vale?, a funcionarios. Y entonces se encontró con dentro de la actividad formativa apoyo a la preparación para la promoción al cuerpo general administrativo, se encontró estos cursos. Entró aquí y vio apoyo a la preparación, ¿qué voy a aprender? Dice, apoyar la preparación de las pruebas selectivas que en el marco de la OEP para 2019, estoy convencido de que están utilizando una plantilla de texto de los cursos anteriores y ni se han molestado en cambiarla, porque tiene más sentido eso que esto sea verdad, porque si fuera verdad estaríamos en el pasado. Y es aquí lo importante, para empezar, porque está hablando también de estabilización, cuando para esa oferta de empleo no hubo, pero bueno. Vamos a obviar esto. Convocada para el acceso por promoción interna y estabilización. Esto ya es, digamos, esto de y estabilización es algo que es importante, donde retomamos ese cabo que dejamos suelto para el cuerpo general administrativo. Es decir, esto es preparación para las pruebas selectivas de promoción interna y estabilización de administrativos. ¿Vale? O sea, esto es lo importante. Bien, luego vienen más otras cuestiones. Empleados públicos, esto es lo mismo, promoción interna y estabilización a los cuerpos y escalas de su grupo C1. Y es aquí donde está la madre del cordero. Calendario y duración de 23 del 7, es decir, el viernes que viene, al 31 del 12 del 21. O sea, es un curso que no es que tú digas, es un curso que lleva ya desde enero de este año y lo pusieron antes de la convocatoria con vistas a Dios dirá, sino que esto es un curso que va a empezar después de la convocatoria con vistas a terminar el 31 de diciembre. O sea, a apurar este año. Y esto es otro detalle, o sea, esto no lo organiza una academia o no sé, esto lo organiza el INAP, ¿vale? Yo creo que
ya se ve un poco por dónde voy, ¿no? O sea, tenemos que las pruebas selectivas para estabilización y turno libre van a coincidir en administrativo, y por lo tanto, como administrativo y auxiliar administrativo van a coincidir también. También esto sería aplicable a auxiliar administrativo. Y tenemos que el INAP va a llevar a cabo un curso para la preparación de estas pruebas para estabilización, que tiene una duración, un calendario, que es este, ¿vale? O sea, y que termina el 31 de diciembre. Ahora, ¿qué es, digamos, lo más coherente? Pensar que, bueno, esto digamos que lo hace una unidad del INAP que no tiene nada que ver, pero es que estamos hablando, es que dentro del INAP, o sea, que es un auténtico caos y que plantean un curso sin tener en cuenta la fecha del examen, o que de algún modo están teniendo en cuenta la fecha del examen, presuponen que será para el año que viene, para 2022, y están planteando un curso que cierra a final de 2021. Yo quiero pensar que lo segundo es más probable, es más plausible. Ahora, saberlo no lo sé, pero aquí tenemos esto. O sea, yo creo que esto nos da una cierta pista de que el examen puede ser para principio, no sé, enero, febrero, ya para el año que viene. Por supuesto, de todo esto voy a dejarte los enlaces en la descripción del vídeo, para que seas tú mismo, tú misma, quien indague, quien pueda, pues yo qué sé, sopesarlo y demás. Yo es la interpretación que hago. Ahora, repito, esa es mi interpretación, y es otra cosa que lo que yo haría si estuviese preparándome, y lo que yo sugiero a mis alumnos. Lo que yo sugiero es que machaquen como si el examen fuera a ser no en noviembre, sino en octubre, ¿vale? Bien, esto es lo que quería comentaros. Que no sé, al mismo tiempo ya digo, me gustaría también, si me queréis dar feedback, podéis dejarlo en los comentarios, estaré encantado de leerlo. Seguimos recibiendo, por cierto, peticiones para el tema del material. Hemos acelerado, hemos abierto velocidad más rápida para poder adquirir los módulos. Lo comento porque al fin y al cabo los módulos patrocinan este tipo de vídeos, o sea que tengo que hacerlo. Y nada, espero que os haya resultado útil, interesante, que por un lado quizá te tranquilice, espero que no reabra heridas, y yo espero que sea cierto, o espero que la cosa vaya por ahí. En fin, no te quito más tiempo, no me enrollo más, nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.